será sobre la espiritualidad josefina y la reparación. Tendremos al Padre Agustín del Divino Corazón como ponente. Quienes no conocen al Padre Agustín del Divino Corazón, es el padre fundador de los Siervos Reparadores y la Legión de San José. Les voy a pedir silencio por respeto. Mariluz, si se puede sentar, por favor, para poder comenzar a tiempo, si no vamos a atrasar toda la agenda. Vamos a invitar acá. No es fácil mantener la audiencia despierta, así que vamos a invitar acá al Padre Agustín del Divino Corazón para que pueda caminar y hacerle muchas preguntas para mantener a toda nuestra querida audiencia. Pero bienvenido, muchas gracias. El Padre nos acompaña de Colombia, ha hecho un largo viaje y muy bendecido viaje. Padre, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bien. Bueno, gloria a Dios, bendecidos por el Señor, ¿cierto? Muy bien. Soy el Padre Agustín. Venimos de Colombia. Somos de la comunidad religiosa Siervos Reparadores de los Sagrados Corazones. Un carisma especial de reparación, de adoración al Santísimo, de orar por el surgimiento de nuevas vocaciones en la iglesia, la santificación de los sacerdotes, de los religiosos del mundo entero, muy marianos, y también una devoción bien acendrada en San José. Muy bien, me voy a hacer como acá para que me vean todos. Ahí está bien. Aquí quede mejor, ¿cierto? Muy bien. Bien. Para mí es un privilegio venir a hablarles de San José, porque nosotros hemos visto grandes manifestaciones de amor y de misericordia de Dios a través de la poderosa intercesión de San José. Muy queridos hermanos y queridos participantes de este primer Congreso Internacional de San José, quiero comenzar agradeciendo a la Legión de San José por la invitación a este encuentro y por la posibilidad de compartir una reflexión que nace de una pregunta sencilla, pero que considero muy importante para quienes vivimos o nos acercamos a la espiritualidad de la reparación. ¿Qué pregunta? ¿Qué relación existe entre la espiritualidad josefina y la reparación? La pregunta adquiere un interés particular, porque cuando escuchamos hablar de reparación, pensamos inmediatamente en el corazón de Jesús, en la Eucaristía, en la cruz, en la conversión, en la adoración y en las distintas expresiones mediante las cuales la Iglesia ha desarrollado esta espiritualidad. Cuando pensamos en San José, en cambio aparece en nosotros ante nosotros Nazaret, la Sagrada Familia, el trabajo, la paternidad, el silencio, la custodia de Jesús y de María. Sin embargo, precisamente en estos rasgos que caracterizan la existencia de San José, encontramos una posibilidad muy fecunda
para comprender la reparación. Los evangelios no nos ofrecen de él grandes discursos, sino decisiones y acciones. José escucha, discierne, obedece, recibe una misión, custodia a Jesús y a María y permanece bien en medio de circunstancias que no controla completamente. Desde esta perspectiva, su figura puede ser comprendida no solamente como una referencia devocional, sino como una mediación histórica y pedagógica que permite descubrir una forma concreta de vivir la reparación. Por eso la pregunta orientará esta reflexión. La pregunta que orienta esta reflexión no será simplemente qué elementos de la espiritualidad de San José pueden relacionarse con algunas prácticas reparadoras. La cuestión es más profunda. ¿Qué nos permite comprender San José acerca de la naturaleza misma de la reparación? Mi propuesta es que San José nos ayuda a descubrir que la reparación puede quedar reducida a un acto aislado. En él aparece como una respuesta existencial a la iniciativa de Dios, una respuesta que adquiere forma en la obediencia, en la custodia del misterio, en el servicio y en la fidelidad cotidiana. De este modo, la espiritualidad josefina ofrece una clave especialmente fecunda para comprender el carisma reparador de los siervos reparadores de los Sagrados Corazones. Y para comprender esta relación necesitamos comenzar por el fundamento mismo de la reparación. La reparación como respuesta al amor de Cristo sería el primer punto. La reparación cristiana nace de una iniciativa que nos precede. No somos nosotros quienes damos el primer paso. El origen está en Dios, en su amor y su acción salvadora, llevada a la plenitud en Jesucristo. Por eso la reparación no puede entenderse como si la persona humana tuviera que completar una obra que Cristo hubiera dejado inconclusa. Cristo es el Salvador y su entrega constituye el centro de la economía de la salvación. La participación del creyente en la reparación tiene sentido precisamente porque se incorpora al amor redentor de Cristo y responde a él. En ese contexto aparece una categoría fundamental para comprender la espiritualidad reparadora, la redamatio, entendida como retorno de amor. Podríamos decir entonces que la reparación es retornar al amor. Y yo pongo ese amor con mayúscula inicial o mayúsculas sostenidas, porque es Jesús. ¿Ven? Reparar es retornar al amor. Reparar es volver a Jesús con un corazón contrito y humillado. Reconocerme pecador, reconocerme que necesito de su compasión, de su misericordia. Reparar es resarcir un daño hecho. Reparar es volver a empezar, volver a dar un inicio en mi vida espiritual, pero una vida no regida por los criterios del mundo, sino dirigida, regentada por los criterios del Evangelio. Muy bien. El trabajo sobre la espiritualidad de la reparación que fundamenta esta reflexión presenta este movimiento desde la experiencia del creyente que descubre a Cristo, que Cristo lo ama y se ha entregado por él. La respuesta consiste entonces
que en ofrecer la propia vida en seguimiento de Cristo y en asumir sus sentimientos y su lógica de entrega. La redamatio permite comprender algo decisivo. La reparación comienza con un amor recibido. El creyente no se mueve primero por la necesidad de realizar una determinada práctica, sino por el descubrimiento de un amor que lo precede y reclama una respuesta. Por eso la pregunta fundamental es solamente ¿qué hacemos para reparar? Sino ¿qué sucede en nosotros cuando descubrimos el amor de Cristo? ¿Qué sucede en nosotros cuando descubrimos el amor de Cristo? ¿Qué sucede en nosotros? Yo creo que cuando nosotros descubrimos el amor de Cristo, ya podríamos decir, lo hemos encontrado todo. Hemos encontrado lo que es verdaderamente un verdadero camino que andar. Podríamos decir, hemos descubierto el gran tesoro. Pero también podríamos decir que hoy el Señor nos quiere mostrar también otro tesoro, yo diría una reserva de amor que nos tenía preparada para este tiempo. ¿Por qué? Porque nos han infundido mucho el amor a Jesús, nos han infundido mucho el amor a la Virgen María, ¿cierto? Ya, pero yo diría amor infundido a San José, muy poco. En mi caso fue muy poco. Yo solo escuchaba a mi abuelita decir patriarca San José, que debía haber sido muy devota a San José porque nunca le pregunté, pero le escuchaba decir patriarca San José, lo mencionaba varias veces al día. Y el Señor hoy a través de este congreso yo creo que nos va a mostrar como esas, si existe un libro de las glorias de María. También quiero decirles que existe un libro muy antiguo titulado Las Glorias de San José. Es decir, las bendiciones, el provecho, la riqueza espiritual que se alcanza y se consigue cuando yo me hago devoto de San José. Cuando yo decido tomarlo también como un santo especial en mi vida, como un patrón en mi vida. Cuando yo le digo a él, San José, sé tú mi guía espiritual. Y San José, yo diría, sin equivocarme, él sí que nos sabe llevar a Jesús. Él sí que nos sabe llevar a la Virgen María. ¿Por qué? Porque en San José podemos ver que la obediencia que él tuvo al plan de Dios hace posible la misión, la obediencia. San José tenía con toda seguridad planes distintos en su vida. La Virgen María tendría planes distintos en su vida, pero ellos son el prototipo, el ejemplo de hacer lo que es verdaderamente la divina voluntad. No de obrar de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a mi forma de pensar, de acuerdo a mis gustos, sino de moverme y de obrar de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al plan que Dios tiene trazado en mi vida. Yo recuerdo que yo quería, dentro de mis planes, era seguir siendo docente, profesor en un colegio. Ese era mi proyecto en mi vida. Pero descubrí que el Señor me tenía por un tiempo solamente como profesor, como docente, y que Él ya me quería en otro lugar, que Él ya me quería en otro estado de vida, que Él ya me quería en la vida consagrada y luego en la vida sacerdotal en este ministerio, que para la gloria de Dios me siento muy feliz, pero también les quiero confesar algo, no me siento merecedor de tanta gracia, no me siento merecedor de tanta misericordia que el Señor haya tenido conmigo. Porque al monasterio las personas que iban me decían, hermano Agustín, ¿tú por qué no te haces sacerdote?
Yo les decía, quiero ser el monje más barato del monasterio, el más barato. Me lo preguntaba, pero Jesús me hace un llamado entre mí mismo, llamado vocacional, a ser sacerdote. Y recuerdo que cuando empecé este proceso del sacerdocio, yo le dije: Señor, si me tienes para ser sacerdote, le dije a la Virgen María lo mismo en la capilla de San José, que sea sacerdote santo. De lo contrario, pido que pongas todos los obstáculos habidos y por haber para que nunca me ordenen sacerdote. Me ordenaron sacerdote, pero me falta ser santo. Para que oren por mí, porque quiero ser santo. ¿Sí? Muy bien. Los relatos de Mateo y Lucas presentan a José mediante acciones discretas y decisiones decisivas. Una lectura de estos textos permite reconocer tres rasgos especialmente significativos en San José. Escúchame bien: el silencio, la obediencia y la custodia del misterio y la fe práctica que expresan el discernimiento y en la acción. Leyendo a los padres de la iglesia, leía una enseñanza que me pareció muy bella y decía que nosotros como cristianos católicos, como seguidores de Jesús, debemos buscar dos grandes escuelas que nos hacen santos y nos llevan a tener un encuentro personal con el Señor y nos llevan a tener una relación más fuerte en Dios, y son la escuela del silencio y la escuela de la soledad, porque en el silencio puedo escuchar la voz de Dios, porque en la soledad también me puedo encontrar con Jesús y tener el momento para entregarle todo, para sentir sus besos, sus abrazos. Pero dirán: ¿y cómo lo vamos a hacer nosotros? Es que también tenemos que pedir la gracia del Señor, como nos lo enseñó Santa Catalina de Siena, a hacer de nuestro corazón una celda interior. Una celda interior en la cual Jesús entre a tomarlo como su habitáculo, como su morada. Una celda interior en la que yo realmente sienta la presencia de Jesús en mi corazón y me sienta poseído por su amor y por su misericordia. Porque recordemos, San Agustín, en las confesiones, en ese libro tan precioso de las confesiones, hay una parte que dice que a mí me llena el alma y me lleva a suspirar de amor por Dios. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Por fuera te buscaba y tú estabas muy dentro de mí. Y yo creo que eso a veces nos ha pasado muchas veces en nuestra vida. Le buscamos y nos olvidamos de que Jesús habita en mi corazón. Por eso la importancia de mantener un corazón puro, la importancia de mantener un corazón limpio, diáfano. ¿Y de qué manera? A través de la confesión frecuente, porque esa confesión frecuente es como ríos de agua viva que entran en lo profundo de mi corazón y lo limpian, lo purifican, barren con toda suciedad y con todo pecado. El Evangelio de San Mateo nos recoge discursos de José. Lo encontramos sobre todo escuchando la palabra de Dios y respondiendo a ella. En Mateo, los sueños constituyen el lugar donde recibe orientaciones concretas, recordemos. En Lucas, la presencia de José aparece integrada en el desarrollo cotidiano de la historia de Jesús. De este modo, el silencio de José no es ausencia ni pasividad, es la condición interior que le permite acoger una palabra y responder a ella. Ese silencio de San José, podríamos decir, es un silencio que es más elocuente que la palabra.
Recordemos que San José es patrono de la vida interior. Y San Julián Eymar, un santo fundador de la comunidad de los sacramentinos, una comunidad dedicada a adorar y a reparar la Eucaristía, dejó en sus escritos algo que me llamó muchísimo la atención. Escúchame bien. ¿Qué escribía este santo, San Julián Eymar? Que cuando Dios quiere elevar a un alma, a una persona, a los niveles más elevados de la santidad, lo primero que hace Dios es despertarle una gran devoción a San José. ¿No les parece muy hermoso? En despertarle una gran devoción a San José. Por eso que sea San José hoy, tocando tu corazón. Que sea San José hoy, sacudiéndote tiernamente, para que abramos nuestros ojos y vayamos a Jesús con un corazón contrito y humillado, para que demos un vuelco, un giro de 360 grados en nuestra vida y podamos volver a Jesús. Y podamos retornar al amor primero, podamos vivir una experiencia viva con Cristo resucitado. En esta dimensión es importante comprender su obediencia. José no es presentado como alguien que simplemente ejecuta órdenes sin discernimiento. Escúchame bien, sin discernimiento. Su obediencia implica una decisión personal. La palabra recibida entra en su historia, modifica sus planes y exige de él una respuesta libre. Es lo que hace el Señor con nosotros cuando nos llama. El Señor a nosotros no nos obliga a seguirle. El Señor a nosotros, en su infinito amor y misericordia, no somos nosotros los que... Es Jesús es el que sale a nuestro paso, porque el Señor no quiere la condenación de ninguno de sus hijos. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús ha de ser nuestro libertador. Por eso Jesús ha de ser el todo en nuestra vida, y a San José no le obligó a seguirle. Él fue obediente a lo que él le pidió, y a nosotros tampoco nos impone con autoritarismo una respuesta. Él nos da la libertad, por eso tenemos el libre albedrío. Por eso en Deuteronomio 30, 15 siguientes, aquí nos presenta el camino del bien y el camino del mal, las bendiciones que alcanzamos caminando en el camino del bien, que es el camino de la vida, y las consecuencias cuando caminamos por el camino del mal, que es la muerte segura, la muerte eterna. Podemos observarlo desde el comienzo del relato de Mateo. José se encuentra ante una situación que no comprende plenamente. Tiene que tomar una decisión sobre María, y lo hace desde la justicia y la misericordia. Después recibe la palabra del ángel y acepta un camino que supera sus propias previsiones. Más adelante deberá desplazarse a Egipto y luego regresar. En cada momento la palabra de Dios se concreta en una decisión humana. La palabra de Dios se concreta en una decisión humana, que es el efecto que debe producir la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios me tiene que interpelar, me tiene que cuestionar, me tiene que llevar a un cambio en mi vida. La palabra de Dios no puede pasar derecho, resbalar en mi vida y en mi corazón. Me tiene que llevar a una renovación espiritual. El estudio sobre José como paradigma del carisma reparador destaca precisamente esta dimensión de obediencia encarnada. La respuesta de José no permanece en una disposición interior, sino que se traduce en decisiones concretas. San José no se quedó estático, San José no se quedó en el mismo lugar.
esa decisión concreta le llevó a desplazamientos, a renuncias, a una responsabilidad ante el misterio recibido. San José tenía que ser custodio, protector de Jesús, custodio, protector de la Virgen María, nada más ni nada menos. Qué privilegio el de San José, hermanas y hermanos míos. Es que estamos hablando del santo más santo de todos los santos. Aquí podemos descubrir una primera relación con la reparación. Si reparar es participar del amor redentor de Cristo y responder al amor recibido, la obediencia de José permite comprender que esa respuesta no puede quedarse en la intención. El amor transforma la manera concreta de vivir. Cuando yo descubro el verdadero amor en mi vida, estoy hablando de Dios. Ese amor me transforma. Ese amor cambia mi amargura en dulzura, cambia la tristeza en gozo y en alegría, cambia mi desesperanza en esperanza, levanta mi ánimo decaído y me lleva al gozo, me lleva a la plenitud de una vida sin sentido. Ese amor de Cristo le da pleno sentido a mi vida, me transforma, me cambia en mi manera de pensar, en mi manera de actuar. José recibe una palabra de Dios y reorganiza su vida a partir de ella. Recibe una palabra de Dios y reorganiza su vida a través de ella. Lo mismo sucede cuando nosotros hemos tenido ese privilegio, esa gracia de tener un encuentro personal con Cristo, ya sea en un retiro espiritual, ya sea a través de una enfermedad, a través de la muerte de un ser querido, ya sea a través de una pérdida de trabajo, porque el Señor nos permite vivir diversas situaciones para hacernos volver a Él, para encontrarnos con Él. Y cuando tenemos ese encuentro con Él, viene a nosotros, si somos generosos en responderle a su llamado, ya organizamos, ponemos en orden lo que está en desorden en nuestra vida espiritual y todo lo adaptamos de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a sus enseñanzas. Esta obediencia no anula su libertad, la configura. Su libertad se convierte en espacio de colaboración con el designio divino. Por eso, la mediación de San José resulta tan significativa. El misterio de salvación entra en la historia contando con una respuesta humana concreta. El segundo estudio lo expresa al presentar a José como responsable de un misterio que no ha generado, pero que ha recibido como don y tarea. La obediencia entonces no es un elemento secundario de la espiritualidad josefina, es una forma concreta de participación en el misterio de la salvación. Y esto nos conduce directamente a la segunda dimensión, la custodia. Lo que nos pedía ahorita, hablar de la custodia de San José. San José, custodio del misterio. Me decía una de las hermanas que vienen a este congreso, es que la palabra custodia tiene muchas connotaciones. Y es verdad, tiene muchas connotaciones la palabra custodia. José recibe a Jesús y a María como un don y como una responsabilidad. No produce el misterio de la encarnación, pero participa activamente en su desarrollo histórico. Esta afirmación es teológicamente muy importante. José es responsable de algo que no le pertenece.
es responsable de algo que no le pertenece. Recibe un misterio que lo supera. Y precisamente por eso tiene que aprender a custodiar. Yo siempre en mis momentos de oración e imitación, yo digo, ay, San José, ¿qué sentimientos experimentaría tu purísimo corazón cuando recibes por primera vez al niño Jesús entre tus brazos? Qué privilegio es de San José, ¿no? Qué privilegio, ¿qué sentiría? Custodiar significa reconocer el valor de aquello que se ha recibido y hacerse responsable de ello. Eso es custodiar. El estudio sobre San José subraya que la encarnación acontece dentro de una trama histórica y relacional que requiere protección, acompañamiento y cuidado. José acoge el misterio, lo protege frente a la amenaza y lo sostiene en el tiempo. La custodia de San José tiene una característica fundamental: no es posesiva. José no se apropia del misterio, solo sirve. Esta distinción permite comprender mejor su paternidad. José ejerce una verdadera responsabilidad sobre Jesús, pero esa responsabilidad está orientada al crecimiento y a la misión del niño. Su autoridad no busca ocupar el lugar de Dios, ni controlar el futuro de Jesús. Está al servicio de aquello que Dios tiene realizado, que Dios viene, que Dios está realizando. Ahora les quiero hablar un poco ¿qué hora es? Ya vamos a terminar. ¿Qué hora es, Padre Pablo? Muy bien. No se me duerman. Muy bien. Precisamente entonces, por eso el segundo estudio relaciona custodia y responsabilidad. José recibe el don y al mismo tiempo acepta la tarea de protegerlo, alimentarlo, educarlo, acompañarlo. Aquí encontramos un punto de contacto muy fecundo con la reparación. Escúchame bien. Cuando pensamos en reparar, fácilmente pensamos en una acción posterior a una ruptura. Se ha producido un daño y buscamos restablecer aquello que ha sido afectado. Esta dimensión existe y es importante, pero la figura de José permite ampliar la mirada. José repara cuidando la vida. Mira lo lindo. Cuida al niño Jesús, que no lo mate. ¿Ven? José repara sosteniendo la promesa. Él no se quita de la promesa, no renuncia a la promesa, él es fiel a la promesa. José repara protegiendo el misterio de la encarnación. José hace posible que la acción de Dios continúe desarrollándose en la historia. Ahora les voy a hablar de la custodia de San José como servicio. Escúchame bien. La vida de José nos permite contemplar una forma particular de ejercer la responsabilidad. Su misión está marcada por el cuidado, pero este cuidado no se convierte en dominio, él no es autoritario. El estudio basado en redentores justos señala que quienes en la iglesia
ejercen tareas de custodia, están llamados a cuidar sin apropiarse, a acompañar sin sustituir y servir sin esperar reconocimiento. José, el hombre humilde por excelencia, una paternidad de cariño, de amor, de donación. Esta manera de entender la autoridad y cuidado resulta profundamente significativa para una espiritualidad reparadora. La custodia de José no puede separarse de su servicio. Él custodia porque sirve, y sirve porque ha recibido una misión. Eso nos pasa a nosotros cuando recibimos una misión. Es una misión de servicio. Cierto que uno sirve sin esperar recompensa, retribución económica. Uno sirve para ayudar, para propagar el reino de Dios. Uno sirve para aportar un granito a Dios, a la construcción del reino de Cristo. La reparación contemplada desde esa perspectiva adquiere un lenguaje de responsabilidad y de cuidado. Ahora voy a hablar de Nazaret. La reparación en lo cotidiano, Nazaret. Y dice, la existencia de José está vinculada a una realidad muy concreta, Nazaret. Nazaret es el lugar de crecimiento de Jesús. Qué lindo haber estado allá, ¿no? Es el lugar de crecimiento de Jesús. La vida familiar, el trabajo, de las relaciones cotidianas y una existencia aparentemente sencilla. Precisamente por eso posee una enorme relevancia para nuestra reflexión. Por eso pidámosle a San José que haga de nuestras familias una segunda familia en Nazaret. Qué lindo. Mira, donde tú como mamá, ya tu corazón lo ha tomado Dios, ya lo ha tocado Dios. No dejes de orar por tus hijos. No dejes de rezar por tus hijos. Tú como papá, que has sido tocado tu corazón por Dios, no dejes de orar por tus hijos. Ora, persevera, que la oración de una madre y de un papá bueno siempre la escucha Dios. Y tarde o temprano esas oraciones se convertirán en bendiciones para los hijos. Recordemos que Santa Mónica oró más de 30 años por la conversión de su hijo Agustín y llegó a tener al gran San Agustín, un doctor de la iglesia, un santo de la iglesia, obispo. Mira qué lindo. Por eso no podemos perder la esperanza. Cuando a mí se me acerca una mamá, Padre Agustín, yo no encuentro nada que hacer por mi hijo ya está perdido. Yo le digo, no puedes perder la esperanza. Y les doy una frase: recuerda que detrás de un pecador puede haber escondido un gran santo. Es que Dios es un Dios de misericordias. Dios es un Dios de compasión. Si el Señor no hubiera tenido misericordia de mí, yo no sería sacerdote. Yo no estaría acá frente a ustedes hablándoles de San José, hablándoles del amor de Dios y la misericordia de Dios, que es infinita. El segundo estudio insiste en esta dimensión. La acción salvífica de Dios se inserta en la historia concreta y la mediación de José se expresa en gestos cotidianos de cuidado y de responsabilidad. Aquí aparece el trabajo de San José. San José trabaja y su trabajo adquiere una densidad teológica particular porque es compartido con Jesús. Redentores Custos contempla el trabajo humano
y especialmente el trabajo manual. Qué lindo el trabajo manual. Como una realidad que posee un significado particular en el Evangelio. En el taller de Nazaret, el trabajo puede comprenderse como servicio y como participación en el plan de Dios. Por eso, aprendamos a amar nuestro trabajo. Aprendamos a hacer de nuestro trabajo oración. Hay mamás que me dicen: padre, es que yo soy solamente ama de casa. Yo le digo: tienes la misión más hermosa y la profesión más bella que una persona puede tener. Esta mamá se convierte en custodia de sus hijos. Esta mamá se está haciendo santa en la cocina. Se está haciendo santa cuidando a sus hijos, cuidando de su esposo. Qué lindo. Por eso yo les felicito a ustedes, mamás. Yo les felicito a ustedes, papás. Y pidámosle a San José que haga de sus familias un segundo hogar de Nazaret, donde venga Dios a reinar, donde impregne a sus hijos de oración, de la presencia de Dios, y donde ellos también sientan la necesidad de cambiar de vida y de acercarse a Dios. Esa perspectiva es muy fecunda para la espiritualidad reparadora. Entonces, podríamos decir acá que la vida ordinaria no es un espacio ajeno a la reparación, es precisamente uno de los lugares de encarnación. Entonces, a valorar el trabajo que tengamos. Amar ese almacén que tú tienes, esa panadería, ese taller de carpintería, esas costuras que tú haces, esos trabajos que tú haces de lana, qué lindo. El coser, el tejer, el barrer, el planchar, qué lindo. Son trabajos muy bellos en los cuales podemos hacernos santos. Recuerda que todos estamos llamados a una vida de santidad, y el bien hay que hacerlo bien, pero sin ruidos. Recuerda que todos estamos llamados a una vocación, y la santidad la alcanzo en el perfecto cumplimiento de mis deberes de Estado. El Señor no nos pide cosas heroicas para ser santos. El Señor no nos pide cosas extraordinarias para ser santos. Esforcémonos por cumplir a cabalidad con estos deberes de Estado. Y ahí ya hay una norma para la santidad. Ahora les quiero hablar del silencio de José. El silencio de José y la lógica de la escucha. Pidámosle a San José que nos haga silenciosos. Porque quizás hablamos mucho. Quizás en nuestra mente y en nuestro corazón hay mucho ruido. Pidámosle a San José que nos regale esa gran virtud del silencio. Y acá, junto al trabajo, encontramos nuevamente el silencio. El silencio de José atraviesa toda su existencia narrada en los evangelios. No es un silencio vacío, es un silencio que escucha, discierne y acompaña. El estudio sobre su figura señala que este silencio puede ser comprendido como una reparación del ruido estéril y de la palabra vacía. José deja espacio a la palabra y permite que la escucha se convierta en el fundamento de la acción. Aquí aparece una consecuencia teológica importante. La reparación requiere una interioridad capaz de recibir. No se puede responder a un amor que no se ha aprendido a escuchar. José escucha porque obedece. José escucha porque custodia. Y porque custodia sirve al desarrollo histórico del misterio de la salvación.
No son elementos aislados, constituyen una misma dinámica espiritual. ¿Ven? Es hermoso, ¿cierto? Como San José va haciendo huella en nuestra vida. Dejemos que San José toque nuestro corazón y de verdad Él haga esa obra maravillosa, haga esa obra grande en cada uno de nosotros. ¿Cuánto llevamos de tiempo, Padre? Ya terminamos. Muy bien. Yo quiero decirles algo. Y ese algo que les quiero decir tiene relación con San José. Y es que si queremos llevar una vida interior profunda, acerquémonos a San José. Si quieren esposos santos, hijos santos, acerquémonos a San José. Si queremos una vida espiritual, una vida en Dios de bendición, acerquémonos a San José. Razón tenía Santa Teresa de Jesús, la Josefina como se le conoce. Recordemos que ella sufrió una parálisis por muchos años. Dicen 17 años, creo. Y dice en el libro de la vida que cuanta oración le pedían hacer para sanación, no obtenía ningún resultado, y que un día se le ocurrió pedirle al glorioso patriarca San José su sanación. Y fue sanada. Resultó caminando. Y desde ahí se hizo gran devota a San José. Y ella cuenta en el libro de la vida que no había favor alguno que no le pidiera en la fiesta a San José, que San José no se lo concediera. Y dice en una parte, hagan la prueba. San José no nos defrauda. Y nosotros somos testimonio de ese poder de intercesión que tiene San José. Somos testimonio. Ayer les contaba en la Casa de la Misericordia, allí en Santiago de Chile, sobre una historia muy particular de una señora que fue con su bebé en brazos. Me busca y dice que los médicos le dijeron que esa niña nunca caminaría. Su cabecita no la podía levantar. Me busca y yo le digo, y ven y cuénteme, me dice, es que me dijeron que San José es un gran santo intercesor. Yo le dije, ¿y qué siente en su corazón de mamá? Y me dice que San José me la va a sanar. Y recordé la promesa de la palabra de Dios que dice, todo lo que pidas en mi nombre, si tengas fe, se os concederá. Yo le dije, denlo por hecho, porque lo que pidamos en el nombre de Jesús, si tenemos fe, todo nos lo concede. Oramos, le entregué el librito, la treintena a San José, se fue y luego vino al tiempo, la hizo por muchos meses y la niña fue sanada. Exámenes habidos y por haberlos más especializados, no le encontraron absolutamente nada a esta niña. ¿Ven? Luego fue un sacerdote con un cáncer en la tiroides, estaba perdiendo su voz. Empezó a pedirle a San José y fue sanado el cáncer en la tiroides. Fue un sacerdote con un cáncer metastásico con los dos pulmones, donde le dijeron, tú te mueres, tú te vas. Y le pide a San José la sanación. Yo fui y le dije, Padre, haga la consagración a San José, haga la treintena a San José. Luego a los meses a contar que el tumor, el cáncer se le desapareció totalmente y no le encontraron nada, absolutamente nada le encontraron. Amén. Yo les digo a ustedes, vale la pena. Por eso, en el contexto espiritual, las casualidades no existen. Hablemos mejor de diosidencias. Un acto de amor de Dios que nos permite reunirnos aquí en Chile. Un acto de misericordia de Dios que nos permite
venir a conocer y a compartir las grandezas de este gran santo que es San José. Porque Dios, el Señor nos quiere bendecir grandemente. Y esperamos que en el trayecto de estos días de retiro, de congreso, como le queramos llamar, porque también vamos a orar, ¿no? Esperamos que el Señor haga su obra. Esperamos que Jesús cale, que ese amor de Dios me transforme, que ese amor de Dios me sane las heridas, me llene los vacíos del corazón. Esperamos que el Señor se glorifique en nuestra vida y con toda seguridad el Señor se va a glorificar en toda nuestra vida. Aquí estamos. Le digo, Señor, aquí estoy. Aquí estamos, Señor. Y también les invito a ustedes a que nos dejemos arrebatar por ese amor de Dios, nos dejemos transformar y que el Señor haga su obra. Muy bien, Dios les bendiga. ¿Qué sigue bien? Compartimos un canto, sí. Por favor, Ea. Y les voy a invitar a poner la mirada en San José. Puede ser en el logo también hermoso de la Legión de San José. De verdad que no hay un padre como él, tan valiente y tan prudente como él. En silencio obedeció, en silencio se entregó. De verdad que no hay un padre como él. Cuando todo eran dudas, él cayó. De María siempre atento su misión. Elegante dijo sí a todo plan celestial, generoso se entregó hasta el final. En la noche fría en aquel portal, nadie pudo ser dichoso como él. En sus manos decidió ese niño descansar, en las manos de su padre San José. En la noche fría en aquel portal, nadie pudo ser dichoso como él. En sus manos decidió ese niño descansar, en las manos de su padre San José. En las manos de su padre, de verdad que no hay un padre como él. En las manos de su padre San José. Invitados todos a Colombia a conocer el monasterio San José. El lugar donde vivimos es un lugar campestre. Hay una historia muy bella porque le pedimos a San José de vivir y nos lo regalaron un 19 de marzo. Qué raro, ¿cierto? Lo más curioso, el lugar de ese campestre se llama San José. Y corre por ahí cerquita el río llamado San José. Qué diosidencia, ¿no? Qué diosidencia, ¿cierto? Muy bien. ¿Con qué seguir?